durante toda la historia de la humanidad, en todo tiempo, ha habido muchos crímenes y atrocidades que han estado todavía ocultos a lo largo de la historia. Pero un montón. Son indescifrables. En todos los países, en todo el mundo, ha habido crímenes que no se ha resuelto, que no se sabía quién fue el criminal, pero a veces atrocidades, satanismo del más puro, y queda siempre olvidado en la historia del tiempo. Incluso hay leyes judiciales que cierto crimen, atrocidad, etcétera, etcétera, salvajismo, tiene época de caducidad. O sea, tiene un tiempo y queda prescrito. Bueno, no sé, son 15, 20 años. ¿No? Para Dios también queda prescrito la ley de Dios, la justicia de Dios. Porque nosotros los humanos, todos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y vivimos todos, igual que la creación que nos rodea, animales, aves, peces, gracias al calor que Dios da con el sol, con el agua, con los vegetales, con la vida que nos rodea, llena de alimentos, de belleza, de continentes maravillosos. Vivimos porque Dios hace crecer las plantas, hace salir sol cada mañana, hace que haya oxígeno y que haya una protección de nuestro planeta para que meteoritos o cualquier otra cosa no traspasen las fronteras y no hagan daño a la creación. La vida consiste en el poder que Dios da para que haya vida. Desgraciadamente, de momento, y ya se acaba, la humanidad ha sufrido muchas adversidades, muchas, durante milenios. Pero la pregunta que podía hacer una pregunta, ¿pero Dios ha hecho la humanidad para que sufra adversidades para siempre? Que las circunstancias negativas perjudiquen a personas, por ejemplo, las guerras, las atrocidades, o un terremoto, o un vendaval, un tifón, cosas así, ¿no? Que Dios no controla la humanidad, la tierra, los alimentos. Claro que sí. Pero lo que la gente, en parte, ignora es que de momento, desde hace 6.000 años ya se acaba, eso es una esperanza verdadera, la humanidad ha estado sometida en gran parte por entes demoníacas, ángeles caídos. Ángeles, siguen siendo ángeles los demonios, pero rebeldes. Ángeles que no tienen ellos esperanza de nada. Y que ellos se están siendo eliminados muchos y hasta el último de ellos, el promotor de esta rebelión de ángeles hacia la tierra, tiene un nombre o un adjetivo, Lucifer o Luz Bella, un querubín rebelde que arrastró a millones a invadir la tierra y ha creado todo este mal. Digo esto a manera de prólogo. En resumidas cuentas, muchos crímenes están por resolver, pero infinidad, Mucha gente se puede preguntar, pero bueno, nunca se va a resolver esto. Ha pasado atrocidad, esta otra y se ha quedado ya olvidada, pues no se ha encontrado el criminal, o no la han querido encontrar, o es un ser muy poderoso, dinero y influencia, que los que están arriba siempre tienen el apoyo de grandes abogados, de grandes amigos, de grandes entidades bancarias y de grandes sobornos para que no pase nada, ¿no? Voy a comentar algunos casos que ha quedado un poco, pero ya digo, algunos muy pequeños casos en comparación con los que hay por revelar y se revelarán. Hay casos muy populares que han quedado en el aire, han quedado, bueno, esto, mira, pasó, quién sabe qué pasó aquello, por qué se sabrá algún día. Bueno, pues ya ha pasado tanto tiempo, décadas, ya cientos de años, ya no, esto ya es historia, ¿no? No es historia. Hay un Dios juez que ha hecho justicia y la va a hacer para todo. Por ejemplo, voy a poner actos conocidos, pero no resueltos, pero conocidos por mucha gente, ¿no? En España, por ejemplo, se podía hablar de todo el mundo, ¿no? De
Asia, de Norteamérica, de Sudamérica, quedan en el aire, pero piensa una persona, esto no se va a resolver nunca, porque hace ya siglos que eso ya ha olvidado. No está olvidado. Para Dios no está olvidado. Ha quedado en reserva, como cuando los jueces en general reciben muchos casos de demandas por asesinatos, robo, por estafa, por violaciones, y no lo puede resolver un juez en un día. Eso a veces hay juicios que tardan años. Pero al final la justicia llega. Es lenta, pero llega. Siempre. Tarde o temprano. Miren, voy a centrarme en España, que es donde voy a empezar la cuenta atrás. Y va a ser grande España. Ya lo veréis. Mira, por ejemplo, en España hay casos populares. Digo populares porque otros no han salido nunca, se han olvidado, no lo han dicho, ha quedado en el aire. Saldrá. Paciencia que saldrá todo. En el archivo de Dios están todos los casos y Dios es el juez supremo. Y Dios es que dice a los trozos, ahora es este caso. Y ahora este otro. Y sale. Aunque haya pasado miles de años, sale. Miren, por ejemplo, en España está típico todavía en el aire. Las niñas de Alcácer, 3 niñas en Valencia, Alcácer, un pueblo de Valencia, que raptaron, dos degenerados, ¿no? Se las llevaron a ciertos lugares y durante mes y medio las violaron, las torturaron, las masacraron, o sea, hicieron bestialidades con ellas. No esos dos. Esos dos son los raptores. Se intervendrían en aquella acción también después, posiblemente, pero se raptaron con un motivo. Cuando de casualidad en la Almudena, encontraron los cadáveres de casualidad, encontraron la pista de uno de los raptores. Se le cazó por una cartilla de seguro de esas, estaba rota, ¿no? Al lado de la tumba donde estaban las 3 niñas enterradas. Y entonces captaron a uno, el promotor segundo se le dio papeles para fugarse a otro lugar de la tierra, y dinero, porque tenían 85 millones en sus cuentas bancarias. 2 mangantes chorizos que no habían trabajado en su cochina vida. Pero bien, se encontraron y en las autopsias los forenses se escandalizaron. Dios mío, estas pobres crías las habían torturado mes y medio. Patadas con tenazas, le arrancaban los dientes, los pechos con tenazas, puñetazos, o sea, las dejaron deformes, terriblemente deformes. 2 criaturas, 3 criaturas. Y bueno, al final de cuentas hubo ciertos juicios al personaje que sí cazaron, entonces le encarcelaron por 20 años. Y ahí se quedó todo, pero él no cantó la gente que le había pagado muchos millones para raptar. Él no lo dijo. Solamente cuando le soltaron después de 20 años, él dijo, me gustaría que estos cerdos los cogieran ya y los encarcelaran como a mí, 20 años más, saliendo de la cárcel. Pero no dio nombres, porque le dijeron, si das nombres, vas a pagar esto, en la cárcel no sales vivo, y además otros raptos que has hecho para nosotros. Y tú ya de la cárcel no pienses salir. Y en la cárcel ya mandaremos gente para que te pisoteen y te torturen allí. Está en el aire el crimen de Alcácer. Forenses que captaron pelos y semen, las autopsias le hicieron a las pobres niñas, de más de 11 personas. Pelos y semen. El semen siempre queda un montón. Se puede analizar aunque hayan pasado meses. Y pelos, cada ser humano tenemos el pelo diferente, como las huellas digitales diferente. Parece increíble un pelo, pues un pelo se puede analizar el DNA, ácido desoxirribonucleico que tenemos cada persona y captar de quién era. No son 2 iguales. Como no hay 2 hombres iguales, 2 mujeres iguales, no hay, parecidos sí, no iguales, 2 huellas digitales iguales, no hay nada igual. Semejante sí, pero como no hay nada igual, se puede analizar que esa persona o este pelo no es igual que el otro pelo, y hay muchos pelos en los ovarios de las niñas. Está en el aire. Está en el aire. ¿Pero por qué está en el aire? Todavía no sabe, eso no está resuelto. No puede decir, bueno, ya ha prescrito, ya está. No ha prescrito.
Es como decir que todos los crímenes atroces que se hicieron en los campos de exterminio de Alemania ha prescrito, ya han pasado. No ha prescrito. Millones de criaturas torturadas, masacradas, con el apoyo y el concordato del Vaticano y Hitler. No lo olviden ese. El concordato, Estado y religión se usan juntos. No lo olviden. Que hay mucho en eso. Todavía se están persiguiendo nazis. Todavía hay nazis que todos, en general, casi todos los más responsables, incluido Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Adolf Eichmann, Josef Mengele, los más monstruosos, huyeron a Sudamérica. Huyeron a Sudamérica. No sé yo el que... Dice, no hemos hallado el cadáver de Hitler. No, no. No dice las actas que Hitler mandó que se suicidara con Eva Braun y que luego quemaran el cadáver. Pero no hallaron ningún cadáver quemado. De Hitler, ninguno. No, un doble, sí. Y se lo llevaron corriendo. Pero ¿y el de Eva Braun? Ah, pues no, eso no habla nada. El que se hallaron en el búnker de Berlín es el que dejó Hitler cuando se fugó hacia Sudamérica, hacia Argentina. Dejó a Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, y sí, Goebbels sí mató a su mujer, se suicidó él y envenenó a sus 5 niñas. Eso sí, encontraron los cadáveres quemados, pero quemados parcialmente. O sea, la gasolina sí puede quemarte la piel y eso, pero no estaban, o sea, eran reconocibles. Pero no de Hitler, no, encontraron un cadáver y este es Hitler, venga, ya está. Y se lo llevaron. Con un tiro aquí en la cabeza. No está quemado. No era de Hitler. No han dejado de analizar ese cadáver. No era de Hitler. No, sí es de Hitler. Dijeron que es de Hitler y se fueron. Eso es un detalle. Las niñas del cárcel, ¿creen que no va a salir nunca? ¿Creen que los responsables, que algunos han muerto de viejos o enfermos, no va a salir nunca? Porque cuando hay mucha gente implicada, mucha gente de mucho dinero, pagar 85 millones a 2 personajes por raptar, tienen que tener mucho dinero. No van a salir nunca. Le garantizo que sí. Otro caso, por ejemplo, que yo he escrito libros y todo, que por cierto mis libros los han censurado sin razón. No, bueno, que está mal editado. Bueno, el Jack el Destripador. Otro caso. Jack el Destripador, 1888, en el barrio londinense Whitechapel, que según la historia, pues 5 prostitutas fueron asesinadas, destripadas, bestialmente, destripadas y nadie torturaba y Pero curiosamente, el caso, pues se quedó que cuando aparecían pistas se tapaban, corriendo. O sea, y lo curioso es que los cadáveres que encontraron de esas 5 prostitutas, efectivamente del barrio de Whitechapel, porque había un barrio de bares y prostitutas, no tenían sangre. Estaban destripadas. ¿Dónde estaba sangre? No había sangre. Luego te dice claramente que fueron destripadas en otro lugar y que cuando fueron torturadas y destripadas cogieron el cadáver y lo tiraron en la calle del barrio Whitechapel. Eso, o que la gente es tonta o que no se dan cuenta que el detalle fue más grande de lo que la gente se imagina. Había muchos sospechosos, pero el más sospechoso era el duque de Clarence, Albert Victor, heredero de la corona de Inglaterra, de la reina Victoria de aquel tiempo. ¿Quién era Albert Victor? El Albert Victor, duque de Clarence, ¿no? Bien, era presidente de un club de pedófilos homosexuales y depravados en Londres, donde había gente prominente de las noblezas, obispos y tal, se llamaba de los apóstoles. Eran todos depravados sexuales, todos. Realmente muchos nobles de las noblezas han sido siempre depravados sexuales y locos, anormales, ellos y ellas, siempre, casi siempre. Curioso, ¿no? Y en fin, el caso de Albert Victor Albert Victor, el presidente de ese club de homosexuales, que ha habido escándalos de pedofilia, de niños pequeños, los ponían para camarero y los intentaban violar o los violaron muchas veces. Y entonces, el Albert Victor tenía un cochero, que era normal. Un cochero, que por cierto, el cochero, después del último cadáver, que fue no precisamente en el Whitechapel, a Mary Janet Kelly, la destriparon bestialmente, la cortaron los pechos, tal, y apareció en su apartamento destripada totalmente y embarazada, precisamente. Pues el cochero
de Albert Visto apareció con las ruedas del coche, de su propio coche, de caballos, de eso, que atravesó el cuello. No, es que es un accidente. Fue a reparar algo y se metió la cabeza debajo de las ruedas y le mató. Y tenía un amigo que iba con él siempre, eh, eh, y era homosexual, abogado. Que este amigo también al final quiso declarar a la policía porque decía que no podía dormir de la mala conciencia y apareció muerto debajo mismo del balcón de ese club de homosexuales en el Támesis, atado con ladrillos y tal, y a la semejanza de alguno de los banqueros del Banco Ambrosiano, otro escándalo gigantesco que está por revelarse. Sí, 3 banqueros, Licio Geli, Vincent Sindona, etcétera, etcétera. Apareció uno colgado igual en el Támesis con ladrillos en los bolsillos. La mafia, los banqueros del escándalo del Banco Ambrosiano. Son cosas que no salen nunca. Porque asesinaron al Papa Albino Luciani. Y porque el Papa Albino Luciani envió lo que cuando entró el Papa en el Vaticano pensaba que era tonto. El Papa, la carrera de Venecia, bueno, era un pobre hombre. No, no era pobre, era muy. Es como el señor Bukele, que es fantástico, y al principio este es tonto. Y ahora está haciendo temblar a todas las élites. Pues, efectivamente, el cochero apareció muerto. Y mucha gente de la policía, del Guardia que denunció a este personaje, cuando la policía llegó allí y enseñó sus credenciales, este personaje, la policía firme. Y encima casi arruinan y encarcelan al policía que arrestó a ese personaje con un cuchillo, además, de sangre. Y en aquella mañana, después de la policía, apareció otro cadáver, en el mismo sitio. Son crímenes, atrocidades, son crímenes que espantan, pero que cuando están los de arriba, se tapa todo, se calla todo. Y dígame una cosa, ahora, sencillamente, vamos a poner un rey, al azar, coja uno de los muchos, en Holanda, en Bélgica, coja uno, en España, el emérito, coja uno cualquiera, ¿le meterían en la cárcel haga lo que haga? ¿Le apresarían? ¿Le meterían en juicio en el banquillo del abogado? ¿A que no? ¿A que no? No. Todo el mundo dice no. O sea, la justicia igual para todos, mentira. No. Pero vamos más detalle, aunque más en pequeña escala. Bueno, pues en España hay casos que parecen simples, no son tan simples. El niño pintor de Málaga, un niño que hace bastantes años era un pintor que estaba siempre a los pies de los frailes aprendiendo pintura, ¿no? Y que fue una mañana una exposición y desapareció el niño. No volvió a aparecer más. No volvió a aparecer más. Era un artista, era un genial, pintaba muy bien. Está en el aire, y bueno, ese niño, pero cuando se hizo investigación y tocaron fuego, no, es que estaba estudiando con otros niños en convento de frailes y esto de monjas y curas, y se tapó. No, bueno, esto no, ha desaparecido, ya está. Otro niño que está, verá la que va a liar, el niño de Somosierra, un pequeño, que los padres llevaban un camión cisterna de ácido, pero que se estrelló el Somosierra, ¿no? Y bueno, llevaban al niño con él, a su hijo, la pareja, ¿no? Y cuando se chocó con otro camión y tal, porque le partieron los frenos, llevaba una carga grande de ácido sulfúrico, y la Guardia Civil llegó allí y ya sospechaban algo, y dice que hicieron vaciar el tanque a ver qué había dentro y encontraron paquetes de droga grandes en plásticos. Pero el niño desapareció y no volvió a aparecer más. Aunque el cochero, el chofer del otro camión con el cual este camión chocó para frenar, porque no podía frenar, chocó contra otro camión para frenarse a sí mismo. Dice que había visto una furgoneta Nissan, que salió un personaje, abrió la cabina de los padres, sacó al niño, lo metió en su furgoneta y se fue. Está por revelar. Está por revelar. ¿Creen que nunca va a salir esto? Eso he puesto unos ejemplos, así, unos grandes, otros pequeños. Hay tantos que estarían horas y horas. No va a salir nunca. Yo digo, sí va a salir. ¿Cómo va a salir si hace tantos años? ¿Y quién va a meter a esta gente en la cárcel? Pero si estos han muerto y llamarlo... Eso va a salir. ¿Para qué? Para desbaratar el orden satánico. O sea, para desbaratar de dónde han venido estos y los otros. ¿Cómo llegaron al poder? ¿Cómo? Y eso es tirar hacia atrás la historia
Y dice, mira cómo aparecieron. ¿Sabe que el primer rey de la Biblia se llama Nimrod de Babilonia? Pues era un satanista, el primer rey. O sea, en oposición a Jehová, que es contra Dios, y hacía sacrificios de niños. Se casó con su madre, además, dice la historia. Y la adoraron, dice que la madre, la esposa y madre, cuando murió, dice que había que adorar al árbol pino, porque era la representación del dios Nimrod, inmortal y tal. Por eso la Navidad se adoran los pinos todavía en todo el mundo. El pino de Navidad, y le ponen flores y luces, y los niños le cantan al pino. ¿Qué tiene que ver eso con el nacimiento de Jesucristo? Nada. ¿Pero qué tiene que ver eso con el satanismo del Nimrod y ahí en la historia de adelante? Todo. ¿Sabe que cada monasterio que se ha abierto en Irlanda hace algunos años, no, 5 o 6 años, aparecieron 800 cadáveres de niños en fosa común? Y un monasterio católico después 600 niños, y cada monasterio que se abre aparecen fosa común con cadáveres de cientos de niños. Cuando el caso de hace poco tiempo en Canadá, que desaparecían niños cada vez que iba la reina de Inglaterra a visitar Canadá, niñas, y no aparecían más. Se los llevaban cuando llegaba la reina, y abrieron harto los indios de Canadá nativos, porque los niños le obligaban a ir a las colegias de cura y monjas. Y cuando se hartaron, empezaron a quemar iglesias y monasterios en Canadá, y cada monasterio que abrían fosas comunes con montones de niños. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque es algo que hace temblar a las élites. Que aparezca yo y apareceré como gran monarca y empiece a destapar todo esto, hace temblar a las élites. Pero Jesucristo lo profetizó 4 veces en la Biblia. 4 veces la misma frase. Porque no hay nada oculto, dijo Jesucristo, no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada, nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Lo dijo en Mateo, capítulo 10, versículo 26. Lo dijo en Marcos, capítulo 4, versículo 22. Lo dijo en Lucas, capítulo 8, versículo 17. Si lo repitió, ¿por qué tanta insistencia en repetir que todo misterio se revelará? Porque Jesucristo no miente. Y todo lo que han hecho malvado, aunque hayan pasado miles de años, se llegará a destapar. Y con ello, el registro hacia atrás y acabar con todas estas élites satánicas. Más seguro que la muerte y el pago de impuestos.